Tradicionalmente, la disciplina histórica se ha canalizado en libros y textos. Aquí nos centraremos en la imagen, ofreciendo otras alternativas para conocer el pasado. La historia visual junto a la historia pública y digital amplían en la esencia el rol comunicativo del saber histórico. La masacre de Trujillo. 4 fotografías para la memoria. En febrero de 1995, el entonces presidente Ernesto Samper, a raíz del informe elaborado por la Comisión de la Verdad de Trujillo, reconoce que hubo participación y responsabilidad del Estado, tanto por omisión como por acción. Acepto, como presidente de Colombia, la responsabilidad que corresponde al Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo sucedidos entre los años de 1980 y 1990. Debido a este pronunciamiento, el diario Occidente publica una serie de reportajes a lo largo de febrero y marzo sobre la masacre, basándose en el informe de la comisión. Reportajes acompañados por fotografías que se tomaron anteriormente, en el transcurso de este nefasto episodio. 4 de estas fotografías recopiladas nos servirán para comprender desde lo micro a lo macro la masacre de Trujillo. Plano completo de R. Prado, sentado en un huacal sosteniendo unas ramas de cebolla. Él, un campesino del corregimiento de la Sonora, zona rural de Trujillo, desapareció por el Ejército Nacional en complicidad con paramilitares financiados por el narcotráfico, relación que se comprenderá a lo largo del video. Desaparición ocurría en la madrugada del 1 de abril de 1990 que involucró también a algunos de sus familiares y vecinos. Eve representa el campesinado, un campesinado que se asociaba comunitariamente para hacer frente al olvido del Estado, a los grandes poseedores de la tierra, así como a los políticos tradicionales. Dinámicas asociativas lideradas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos e impulsadas también por la Iglesia Católica, de mano del torturado y asesinado padre Tiberio Fernández Mafla. Algunos precedentes importantes fueron el paro cívico el 28 de octubre de 1988 y la marcha campesina el 29 de abril de 1989, manifestaciones que dejaron recelo en la fuerza pública, pues en la zona el ELN inició su incursión más en el camino social y político que en el armado y bélico. En estas marchas hubo participación del ELN, presencia que sembró una leve desconfianza que estigmatizó a los campesinos asociados con la guerrilla. Se observa la zona rural de Trujillo, con cruces que simbolizan las víctimas de la masacre ocurrida entre 1985 y 1991. Se han contabilizado 245 desapariciones. Las víctimas reclaman más de 342. Zona rural estratégica para el narcotráfico debido a la salida del Pacífico por el Cañón de Garrapatas. Un narcotráfico que se consolidó con Henry Loaiza, alias el Alacrán, y Diego Montoya, alias Don Diego. Ellos se enfrentarían contra la guerrilla del ELN por ser objeto de secuestros, extorsiones y robos de sus propiedades. Estas últimas actividades fueron incrementando por influencia de otro grupo subversivo que estuvo en la zona, el movimiento Jaime Bateman Cayón, una ramificación del M-19. Este último grupo influyó en el ELN en el sentido de que debían agudizar sus estrategias y ganar notoriedad. Por ello se incrementan los robos a los narcotraficantes y ven la necesidad de figurar en las marchas cívicas mencionadas. Caldo de cultivo que acerca la fuerza pública, ejército y policía a los narcotraficantes. La guerrilla perseguía no solamente por ser un grupo armado subversivo, sino por ser un grupo de ideología comunista, que amenazaba también a los partidos tradicionales y el estado actual de las cosas. En la Sonora, donde se observan estas cruces, tendrá lugar un enfrentamiento casi circunstancial entre contingentes del batallón Palace de Buga y el ELN. 6 civiles son heridos y 1 muerto, obreros de una vía atacados por ser confundidos por guerrilleros. 7 soldados muertos y 1 herido por este cruce de fuego con el ELN. 2 hombres suben un armario a un camión. El desplazamiento fue una de las secuelas de la masacre. Este enfrentamiento contra la guerrilla del ELN, lo que el ejército designó como una emboscada, traerá consigo retaliaciones que conectarán las fotografías de Ever Prado, las cruces de la zona rural y el desplazamiento que observamos. Un informante del ejército señalaría a un presunto guerrillero, Wilder Sandoval, como partícipe de la llamada emboscada. Este presunto guerrillero confesaría luego de ser capturado y torturado que pertenecía al ELN. Es trasladado al puesto de mando adelantado del Ejército Nacional, luego a la hacienda Las Violetas, propiedad del narcotraficante Diego Montoya, Don Diego. Ahí de nuevo es torturado con la presencia del mayor Alirio Ureña, comandante del puesto de mando adelantado, condenado en 2010 a 44 años de cárcel por estos crímenes. En estas circunstancias el torturado señala a varios pobladores de la Sonora como colaboradores de la guerrilla.
Las desapariciones y asesinatos provocaron un desplazamiento forzado que repercutió en la distribución de la tierra, detuvo los avances de la movilización campesina y comunitaria y desmoronó la institucionalidad en la zona. La tierra pasa a manos de grandes compradores, los narcos, que entre ofertas e intimidaciones se hacen con ellas. La tierra pierde su rol agrario, pasando a ser corredores para la droga y sumar a una acumulación suntuaria y de estatus social. Existe una descampesinación, ya que las tierras no se cultivan y este grupo social pasa a ocupar escenarios y roles ajenos. El menosprecio del campesinado se observa al ser catalogado como un grupo premoderno, que no encaja o que se confabula con la guerrilla. María Rosalba Gómez arrodillada y junto a ella un niño de cuclillas. Muestran un álbum fotográfico. Lo más seguro es que la fotografía de Ever Prado haya salido de este álbum. Ella es la esposa y todo indica que ese niño sea su hijo. Con las informaciones del presunto guerrillero torturado, el mayor Alirio y el paramilitar apodado El Tío, planearon un operativo en la Sonora. Al menos 30 hombres, algunos uniformados y otros de civil, se dirigieron hacia allá. Ya de noche cortan el fluido eléctrico y sacan de sus hogares a Ramiro Velázquez Vargas, Arnoldo Cardona, José Vicente Gómez, Esther Cayapu Troches, Ricardo Alberto Mejía, Fernando Fernández y los hermanos Arnulfo y Fernando Arias Prado y Rigoberto Iber Prado. Son llevados a una bodega de la hacienda Las Violetas, hasta que el jefe de las autodefensas, alias El Tío, y el mayor Ureña con otros miembros del grupo armado proceden a torturarlos. Ya unos son llevados a un sitio de la hacienda llamada La Peladora. Ahí fueron torturados usando agua a presión, sopletes de gasolina, navajas, tenazas, martillos y sal para aplicar a las heridas. Por último fue empleada una motosierra para descuartizarlos vivos y dejarlos desangrar. Las cabezas y los troncos fueron depositados en costales diferentes y luego arrojados al río Cauca. Esto refleja la sevicia desmedida de los crímenes, para llevar un mensaje de terror. Con esa fotografía el diario Occidente busca reflejar el rostro visible de las víctimas, los familiares, que enfrentaron la persecución, la incertidumbre y la pena moral. Duelos interminables porque muchas de las víctimas no aparecieron, sin contar la crisis económica en la que se sumían las familias de los desaparecidos, pues ellos eran el sustento del hogar. Aunque la mujer no fue objetivo principal de la violencia, lo era en la medida que tuvieran un vínculo directo con los perseguidos, o cuando rompían los roles femeninos establecidos con actitudes reaccionarias. A pesar de esto, se contabilizan 21 mujeres desaparecidas. Las desapariciones de la Sonora fue uno de los hechos capitales de la masacre de Trujillo, como lo fue la desaparición de los ebanistas y el asesinato y tortura del padre Tiberio Fernández, municipio en el que nefastamente convivieron el narcotráfico, grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas políticas heredadas de la violencia del bipartidismo, donde el ejército de gran influencia de la doctrina de seguridad nacional estadounidense, que fijaba como enemigo interno al comunismo, agravó estos hechos comprometiendo al Estado. Se configuró lo que se llama una cooptación del Estado por parte del poder regional y local del narcotráfico, lo que quiere decir una captación institucional de estos actores que les dio una autonomía, evidenciando una crisis y debilidad del gobierno de la época. Se promovieron los ejércitos privados paramilitares y agravó la guerra contra insurgentes a niveles cruentos y despiadados. Se alinearon también a políticos locales tradicionales, todo en detrimento de los pobladores que iniciaban su ejercer político.